¿Sientes que los problemas te sumergen? Date un respiro y súbete con nosotros en tu programa La Barca. La barca que te llevará hasta tierra firme donde está Jesús. Cordial saludo, amigo oyente. Es para mí un gusto poder estar nuevamente con ustedes en La Barca, un programa creado con el fin de satisfacer las necesidades espirituales de hombres y mujeres de este mundo llenos de conflictos internos. Y mi deseo también es de que muchos conozcan del amor de Dios y que muchos hogares sean transformados por el poder de su palabra y que usted, amigo que me escucha, sea desafiado a compartir las buenas nuevas de salvación. Y si usted quiere ayudar a expandir el reino de Dios, solo comparta este programa con otros. Gracias por estar con nosotros. Ahora los invito al tema del día en La Barca. La Barca. Hoy quiero iniciar leyendo un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 25 al 27. Entonces él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía». Los versos que acabamos de leer pertenecen a la hermosa historia de los caminantes de Emaús, que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 24 desde el versículo 13 al 35. En esta ocasión quiero compartir con ustedes esta historia, esperando encontrar en ella alguna idea que nos ayude a comprender el propósito de la importancia de la educación cristiana en la iglesia local. Vamos a la historia de los caminantes de Emaús. Al acercarse el domingo que siguió a la muerte de Jesús, nos encontramos con un día de tristeza y de fracaso. Ese primer día de la semana, cuando el pueblo volvía de una rutina después de un descanso sabático, era un día pintado de derrota y de desesperanza, pues Jesús había muerto. Los discípulos estaban escondidos y las autoridades estaban satisfechas, ya que habían destruido, según ellos, un movimiento peligroso que por un momento amenazó su bienestar personal e institucional. Sin embargo, el día no transcurrió sin un periodo de confusión. Un grupo de mujeres fueron a los 11 diciendo que habían visto una visión de ángeles y que Jesús todavía estaba vivo, pero los 11 no habían creído, pensando que su historia era una locura, dice el versículo 11. Aún confundidos, 2 de sus discípulos decidieron caminar a una aldea llamada Emaús, que estaba situada a 11 kilómetros de Jerusalén. Fue fácil salir de Jerusalén, dado que el único equipaje con el cual contaban estos discípulos consistía con los pedazos de sus esperanzas que habían quedado rotas al morir el Galileo. Los discípulos iban conversando, repasando los eventos de la semana anterior, tratando de encontrarle sentido a su dolorosa experiencia, y mientras conversaban se les apareció un extraño, salido de la nada, y comenzó a caminar con ellos. Los discípulos le conocían, pero no podían reconocerle. El extraño les preguntó: ¿de qué hablan ustedes? Entonces ellos se detuvieron entristecidos y le contaron su dolorosa historia. Y le dijeron: ¿eres tú el único que estando en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado ahí en estos días? Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en hechos y en palabras delante del Señor y de todo el pueblo, fue arrestado a la madrugada por las fuerzas de la seguridad del templo y fue asesinado. Fue crucificado como el peor de los criminales. Sin embargo, no estamos tristes por él. Por lo contrario, estamos tristes por nosotros mismos, ya que nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de liberar la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó esto. Ahora ya no tenemos esperanza. Algunas mujeres dicen que Jesús todavía estaba vivo, pero ya no tenemos fe para creer. Usted sabe, extranjero, todo esto es tan triste que causa risa. Al mirar atrás todo parece un sueño, el arresto, el juicio, la muerte. Sin embargo, solo Jesús era irreal. En ese momento el extraño respondió de manera inesperada. Él comenzó a explicarle los eventos de la semana de la Pascua a la luz de las profecías mesiánicas de la Biblia hebrea. En el versículo 25 dice que él les preguntó: ¿acaso no tenía que sufrir el Mesías? ¿Acaso no entienden? ¿Acaso no pueden creer?
Y repentinamente todo comenzó a cobrar sentido. Sí, Jesús sufrió, pero su dolor no fue en vano. Sí, Jesús fue asesinado, pero su muerte tiene sentido. Cuando llegaron al poblado, los discípulos le rogaron al extraño que se quedara con ellos. Entonces, cuando estaban junto a la mesa, él tomó el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y les dio, dice el versículo 30. Esta acción fue reconocida por los discípulos. La acción de tomar, dar gracias, partir y dar el pan era muy familiar. Recordaron la multiplicación del pan, recordaron la última cena con el Maestro y reconocieron al extraño. Sí, era Jesús. Aunque Jesús desapareció en ese momento, pero esto no desanimó a los discípulos. Ellos tenían nuevas esperanzas, nuevas vidas y de nuevo tenían fe. Ahora tenían una nueva forma de entender la cruz. Ahora tenían un corazón que ardía por el nuevo entendimiento que habían recibido. Entonces, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén a compartir su nuevo entendimiento con los demás discípulos. De este modo, los sueños rotos de sus compañeros podrían ser restaurados en el nombre del Señor. Esta historia de los caminantes de Emaús se hace relevante para nosotros en diversas maneras. En lo personal, esta historia es importante para mí porque me habla de la importancia de entender las Escrituras. El propósito de la educación cristiana es revelar la presencia del Señor resucitado en nuestro medio. El propósito de la educación y la enseñanza cristiana es llevarnos a la fe. El fin de nuestros esfuerzos de aprendizaje debe ser encontrar a Jesús en el camino a través de la exposición de las Escrituras. El estudio de la Biblia no debe ser por costumbre, ni por cumplir un formalismo religioso. La escuela bíblica nos debe capacitar para discernir la presencia de Cristo en el mundo, para reconocer dónde está Jesucristo activo hoy y para hacernos uno con Él, allí donde Cristo esté presente. En pocas palabras, la educación cristiana debe llevarnos a la experiencia del corazón que arde porque ha encontrado al verdadero Maestro. En este caso, nosotros estudiamos la Biblia no para obtener un título, sino para desempeñar el título que ya tenemos, el de hijos de Dios. No hay mayor título que este. Al encontrarnos con Jesús, nuestra mente se transforma y adquirimos un nuevo entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este nuevo entendimiento nos permite encontrarle sentido otra vez a la vida. Aún las situaciones más extremas pueden ser iluminadas por una experiencia de fe. El nuevo entendimiento recibido por los caminantes de Emaús les permitió comprender que la cruz, lejos de ser la máxima señal de fracaso, era la máxima señal de amor y de solidaridad de Dios para con el ser humano. El propósito de la educación cristiana es entonces confrontarnos con la historia de la muerte del inocente por excelencia. Ese encuentro con Jesús nos permitirá encontrarle sentido aún a la pena, al sufrimiento y al sepulcro. Y cuando le encontramos sentido a la vida, recuperamos la esperanza. Entonces los sueños rotos, el futuro olvidado y las expectativas destruidas pueden ser restauradas en el nombre de Jesús. La nueva esperanza nos levanta del suelo y nos pone de pie. La esperanza nos saca del letargo y nos pone en movimiento. La esperanza nos hace olvidar el cansancio y nos anima a caminar el tramo de vuelta que falta para decirle a nuestros abatidos amigos: tranquilos, el Señor ha resucitado. La educación cristiana busca facilitar un encuentro de fe que nos vuelva a la esperanza. La educación cristiana hace tres cosas: forma, informa y transforma. Forma el carácter del creyente, nos informa acerca de la Biblia y de la fe, nos transforma al darnos un nuevo entendimiento que nos permite encontrar sentido a nuestra vida, llenarnos de esperanza y fortalecer nuestra fe. El sentido, la esperanza y la fe son cosas muy preciadas, elementos tan valiosos que debemos compartirlos con los demás. ¿Saben por qué, amigos oyentes? Porque el nuevo entendimiento propiciado por la educación cristiana nos lleva a compartir la fe. Aquel que encuentra a Jesús, a Cristo en los caminos de la vida, siente el deseo de compartir con todos los demás el tesoro encontrado. Por eso los discípulos de Emaús no se quedaron descansando aquella noche. Todo lo contrario, volvieron a Jerusalén esa misma noche a compartir su experiencia de fe con los demás discípulos. Volvieron para sanar las heridas de sus amigos. La educación cristiana ha de capacitarnos para compartir la experiencia de Cristo y para sanar las heridas de los demás. ¿Cuánta falta nos hace el aprender las Escrituras? Solo así pasaremos de ser seguidores de Jesús y nos convertiremos en sus discípulos. Los caminantes de Emaús dijeron algo importante, algo que le debe suceder a todo aquel que conoce a Jesús.
En el versículo 32 de Lucas 24 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Todo aquel que dice amar a Jesús debe tener un corazón que arde al escuchar la palabra, al abrir las Escrituras. Debe anhelar la enseñanza y el estudio bíblico. La historia de los caminantes de Emaús nos deja una enseñanza maravillosa. No podemos ser discípulos del Señor sin aprender las Escrituras, sin estudiar los fundamentos básicos de nuestra fe en Él. Es por eso que quiero invitarlos a que saquen tiempo para estudiar, para leer las Escrituras y sobre todo para ponerlas en práctica. Si tú, amigo que me escuchas, anhelas conocer más del Dios que te salvó, quiero invitarte a participar en un estudio bíblico donde veremos las bases de la fe cristiana, los cimientos para construir una fe sólida que nos ayudará a crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, lo cual es el anhelo de Dios, según Efesios capítulo 4, versículo 13. Solo inscríbete en el WhatsApp que encontrarás al final de este programa y déjanos tu nombre y tu número de celular para que formes parte de este grupo de estudio que será independiente del programa de La Barca. Si quieres aprender más, inscríbete ya mismo. Quiero invitarlos también para que oremos en este momento, amigo que me escuchas. Solo digámosle al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame a conocerte a través del estudio de las Escrituras. Quiero que mi corazón se apasione por ti y que arda al escuchar tus enseñanzas. Dame sabiduría para aprender y poner por obra todo lo que aprenda de ti y un día lo pueda enseñar a otros que anhelen conocerte. Bendíceme, Señor. Pongo mi vida en tus manos y también la vida de todos aquellos a quienes les hablaré de ti. Amén. Que Dios me los bendiga, amigos oyentes, y hasta la próxima. Escríbenos a nuestro WhatsApp de La Barca 317-417-7717 y haznos conocer tus inquietudes y peticiones de oración. La barca que te llevará hasta tierra firme donde está Jesús.